La idea principal es que esto va a ocurrir cuando la definición no se cumpla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si para algún valor de t existe más de un valor de y relacionado con este, entonces no hay ninguna función f tal que y se pueda expresar como f de t. ¿Listo? Entonces vamos a explorar eso con ejemplos. Entonces, si yo tengo algún valor de mi variable supuestamente independiente que esté relacionado con más de un valor de la variable dependiente, en ese caso no puede haber ninguna función que me relacione esas variables. Por ejemplo, vamos a dar dos variables. Digamos que yo les digo que t es la hora del día y t mayúscula es la temperatura promedio del aire en Medellín, en unidades de grados centígrados. ¿Listo? Y el tiempo en horas. Estas dos variables están relacionadas, porque a medida que transcurre el día, la temperatura cambia. Supongamos que yo decido que mi variable independiente va a ser t mayúscula y que mi variable dependiente va a ser t minúscula. Y voy a describir esta función mediante una gráfica. Entonces yo voy a suponer, voy a declarar que mi variable independiente es la temperatura y que mi variable dependiente es el tiempo. La temperatura va a variar. En Medellín la temperatura casi nunca baja de 15 grados centígrados y supongamos que sube hasta 30 en promedio. ¿Sí? Por acá está el 20 y por acá está el 25 grados centígrados. La hora del día cambia entre 0 y 24, ¿cierto? Aquí está el mediodía, aquí están las 6 de la mañana y aquí están las 6 de la tarde. ¿Cómo se comporta la temperatura en Medellín? Básicamente la hora que más frío hace es justo antes del amanecer, que es como las 5 de la mañana. Supongamos que a las 5 de la mañana hacen 15 grados centígrados. A partir de ahí la temperatura empieza a aumentar, de manera que más o menos a las 2 de la tarde hacen 30 grados centígrados. De ahí la temperatura empieza a disminuir, de manera que digamos a la medianoche estamos alrededor de 20 grados centígrados. Esta es una curva que más o menos representa cómo el tiempo t y la temperatura t mayúscula se relacionan. Entonces otra vez, aquí dice que a la medianoche está haciendo casi 20 grados centígrados. A medida que la temperatura disminuye es porque el tiempo está aumentando, ¿sí? Está haciendo más tarde. Pues a las 15 grados centígrados ocurren a las 5 y media de la mañana, justo antes del amanecer. Y a partir de ahí la temperatura aumenta y el tiempo aumenta, de manera que la temperatura aumenta, el tiempo aumenta, y más o menos como a las 2 o 3 de la tarde estamos a una temperatura máxima de 30 grados centígrados, anochece y la temperatura empieza a disminuir mientras el tiempo aumenta. A las 24 horas estamos justo donde empezamos, a las 0 horas. La pregunta es si yo puedo escribir si existe f tal que yo pueda calcular t a partir de t mayúscula. O sea, la pregunta es si yo puedo en Medellín predecir el tiempo a partir de la temperatura. La respuesta es no. Es no precisamente porque esta relación entre variables no cumple la definición de función. Yo puedo encontrar, de hecho, muchos valores del tiempo para los cuales que están relacionados, muchos valores de la temperatura que están relacionados con un valor del tiempo. Si existiera una función así, por ejemplo, y yo quisiera calcular f de 25, que sería el tiempo correspondiente a 25 grados centígrados, yo no sabría si estamos hablando de este o de este, ¿cierto? Entonces, como 25 no está relacionado con un solo valor de la variable supuestamente dependiente, ¿sí? Yo no puedo asignar el valor de f de 25 y por tanto no puede haber función. F de 15 sí se puede asignar, f de 15 es 5. Sí, yo al 15 sí le puedo asignar el 5, pero basta con que exista un valor de la variable supuestamente independiente que se relacione con más de uno la variable dependiente para que no exista función. Esta cosa que yo hice acá se le llama el test de la recta vertical para saber si una relación es una función. Es muy sencillo, simplemente cojo una gráfica y si la gráfica de la relación es interceptada en más de un punto por cualquier recta vertical, entonces esa gráfica no es la gráfica de ninguna función. Entonces acá hay muchas rectas verticales que son interceptadas por más de un valor, ¿sí? Para todos estos valores de t mayúscula existen más de un valor relacionado. Entonces no puede haber función. Ahora,
El problema aquí es un problema de selección de variables. El problema es que yo aquí seleccioné las variables como no era. Si yo en vez de hacer esto hubiera dicho, no, espera un momentico, lo que pasa es que mi variable independiente va a ser el tiempo, T minúscula, y mi variable dependiente va a ser T mayúscula. T minúscula entre 0 y 24. Aquí está el 12, aquí está el 18 y aquí está el 6. Y T mayúscula entre 15 y 30. Aquí está el 20 y aquí está el 25. Si yo ahora grafico la misma relación, pero usando estas variables independientes y estas variables dependientes, la gráfica es algo como así. A las 5 de la mañana hace el mayor frío, después sube hasta 30 grados y después a las 24 horas estamos acá. Son las mismas variables, es la misma relación, pero como ahora yo dije que mi variable independiente iba a ser T minúscula y mi variable dependiente iba a ser T mayúscula, en efecto esta nueva relación sí pasa al test de la recta vertical. Para cualquier valor de la línea de la variable independiente, las rectas verticales correspondientes intersectan a esa curva en únicamente un punto, ¿sí? Entonces en este caso sí existe una función g tal que la temperatura es función del tiempo. Entonces, la diferencia entre estas dos cosas es darse cuenta qué variables se pueden predecir a partir de otras, ¿cierto? Entonces, según esta relación, yo no puedo predecir la hora del día a partir de la temperatura en Medellín. Si yo pudiera predecir la hora del día a partir de la temperatura, por ejemplo, un termómetro serviría de reloj en Medellín, ¿sí? Y no. Yo no le puedo decir a usted, el taller es a la hora en donde están haciendo 25 grados centígrados. Usted no sabría si ir antes del mediodía o después del mediodía, ¿sí? Entonces, como el tiempo no se puede predecir a partir de la temperatura, entonces el tiempo no es función de la temperatura. Pero, si yo conozco la hora del día, yo sé más o menos qué temperatura va a ser en Medellín. La temperatura sí se puede predecir a partir del tiempo. La temperatura es una función del tiempo. ¿Cómo se ve esto desde un punto de vista de una tabla? Otra vez volvamos a la tabla periódica de los elementos, que es la tabla más importante. Acá hay una tabla con valores sacados de la tabla periódica. Los 20 primeros elementos de la tabla periódica y con dos variables numéricas relacionadas. El periodo es la cantidad de capas electrónicas que tiene cada átomo. Entonces hay unos elementos que tienen 3 hasta 8 capas periódicas. Los primeros elementos tienen 1, 2, 3. Ese es el periodo. O sea, en cuántas capas electrónicas se organizan los electrones del átomo. Y la valencia, que es una medida de la capacidad que tiene un elemento de combinarse con otros. Entre mayor valencia tenga un átomo, es más posible combinarse con otros. Es un número también, un número natural. La pregunta es si yo podría escribir el periodo P, llamamos el periodo P, y la valencia B. La pregunta es si puedo escribir P como una función de la valencia, ¿sí? O la valencia como una función del periodo. Esa es la pregunta. ¿Será que puedo saber cuánto vale la valencia a partir del periodo? ¿O saber cuánto vale el periodo a partir de la valencia? No. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si la valencia se pudiera predecir a partir del periodo, a mí me gustaría saber cuánto es G de 3. Cuánto es la valencia del elemento de la tabla periódica que tiene periodo igual a 3. Y yo no sabría cuánto es, porque acá hay un 3 que se me va para un 1 y acá hay un 3 que se me va para un 4. ¿Sí? Entonces yo no puedo saber cuál es la valencia correspondiente al periodo 3 según esa tabla. Tampoco puedo saber cuál es el periodo correspondiente a la valencia, porque yo no podría saber, por ejemplo, cuánto es f de 2. F de 2 es el periodo correspondiente a una valencia de 2, pero es que acá hay un elemento que tiene valencia 2 y periodo 3, y acá hay un elemento que tiene valencia 2 y periodo 2. Entonces tampoco puedo predecir el periodo a partir de la valencia ni la valencia a partir del periodo. Entonces esta tabla es una tabla de variables numéricas relacionadas, pero no me representa ninguna función. ¿Qué pasa con respecto a fórmulas? Voy a escribir una relación entre variables numéricas, la voy a escribir por una fórmula. Listo. Voy a suponer que mis variables son las siguientes. Voy a hacer un plano cartesiano. Esta variable la voy a llamar X, esta variable la voy a llamar Y. Digamos, aquí está el menos 1, aquí está el 1, aquí está el menos 1 y aquí está el 1. Listo. Aquí está el 0.
Y voy a decir que esas variables están relacionadas mediante la siguiente ecuación. Voy a decir, voy a considerar aquellas variables x y y tales que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1. Esa ecuación, esa fórmula, me está determinando una relación entre las variables, ¿sí? Me está diciendo cuáles de los valores x y y están relacionados. Por ejemplo, el punto 0, 0 no está representado en esa relación, ¿cierto? Porque si x vale 0 y y vale 0, esto da 0 más 0, eso no da 1. Entonces x igual a 0 no es parte, no cumple esa relación. O sea, el 0 no está relacionado con el 0. Si x vale 0, de hecho hay dos números y que están relacionados con x. Porque si x vale 0 y y vale 1, este punto sí satisface esa relación, ¿cierto? Porque 0 más 1 da 1. Pero si x vale 0 y y vale menos 1, también. Porque 0 más menos 1 al cuadrado da 1. Entonces, este punto azul de acá arriba y este punto azul de acá abajo satisfacen esa relación. Lo mismo con este. Si x vale 1 y y vale 0, esa ecuación se satisface, y por acá también. Si x vale 1 medio y y vale 1 medio, este punto por acá que está en 1 medio, este punto no satisface esa relación. Porque 1 medio al cuadrado más 1 medio al cuadrado da 1/4 más 1/4, que es 1 medio, no 1. Entonces, tampoco satisface la relación. Pero sí, ¿cuál es un punto que satisfaga esa relación por acá? Que está por acá. Está como simétrico. 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Este punto, si x vale 1 sobre raíz de 2 y y vale 1 sobre raíz de 2, entonces x cuadrado es igual a y cuadrado y es igual a 1 medio, y por tanto x cuadrado más y cuadrado es en efecto 1, ¿cierto? Entonces el punto 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 sí satisface la relación. Lo mismo este por acá, lo mismo el simétrico acá abajo, lo mismo el simétrico acá abajo. Si ustedes grafican todos los puntos que satisfacen esa relación, terminan con un círculo de radio 1. Ese es un ejemplo de una fórmula, una ecuación que me da una relación entre las variables. Esas variables no están relacionadas mediante una función, porque esta gráfica no me representa una función, ¿cierto? En particular, no pasa el test de la recta vertical. Cuando uno intenta escribir y como función de x, se da cuenta por qué no se puede. Si yo intento despejar y, vamos a despejar y. Si yo quiero despejar y, ¿qué pasa? Bien, entonces y cuadrado, paso el x cuadrado para allá, es 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Y paso seguido, yo digo, entonces y es raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Excepto que es que cuando yo saqué raíz cuadrada, inmediatamente eliminé un signo. Eliminé el hecho de que y podría ser positiva o negativa. Acá en el primer renglón y puede ser positiva o negativa. Acá en el segundo renglón ya y es positiva. Porque y es la raíz cuadrada de alguien. Entonces yo en este paso me comí la mitad de los valores de y. Por eso cuando usted sacó raíz cuadrada tiene que poner más o menos, en donde queda explícito el hecho de que y no es función de x. Porque para cada valor de x va a haber un valor de y correspondiente al más y un valor de y correspondiente al menos. Véalo acá. Si yo le meto este valor de x, va a haber un valor de y correspondiente al más y un valor de y correspondiente al menos. ¿Sí? Entonces, incluso en este caso, así usted intente despejar, no va a poder escribir y como función de x. Tampoco x como función de y. ¿Sí? Va a tener exactamente el mismo problema. Esto es una ecuación que me da una relación entre variables. Este tipo de ecuaciones es, sin embargo, muy importante y las vamos a utilizar en esta clase. Este se llama una relación implícita entre variables. Es implícita porque no es una variable escrita de manera explícita en términos de orden.